La sesión y ya se pueden sentar. Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, pues. Ya, vamos a parar un minutito para despedir a la secretaria. Ahora sí vamos a dar la palabra en varios. Diputada. La sesión pasada pedí que se oficiara al Ministerio de la Vivienda, a la Municipalidad de Curicó y al Serviu de la región del Maule a propósito de los daños sufridos por el condominio Zapallar a raíz de la crecida de los esteros entre los cuales está construido este condominio. Pero sería importante, creo, además, para que tengamos una visión correcta de qué es lo que se pasaba, qué es lo que pasa ahí, cómo se afectaron las viviendas y en qué sectores se construyeron. Bueno, yo estuve ahí, puedo contar, pero es necesario que se diga. Pediría que se invitara al presidente y al secretario de la Junta de Vecinos de este condominio Zapallar, que son más o menos 200 familias, que son don Marcelo Gallardo Cruz, es el presidente, tengo el RUT de él, y su correo y su teléfono, y al secretario, que es don Juan Andrés Iriarte Ávila, que se les invite a una sesión que podría ser, si a la comisión le parece, y al presidente tiene agenda, en la primera semana de octubre, para que ellos tengan puedan exponer adecuadamente cuál es la situación y qué sé yo, y se les pueda escuchar en esta sesión, porque es un problema bien grave que afecta a familias de clase media, que no están dentro de los sectores más vulnerables, pero hay gente que está con créditos hipotecarios y que en algunos casos realmente son viviendas, en algunos casos son prácticamente irrecuperables. Entonces sería interesante que pudiéramos escucharlo. El teléfono, ¿se los doy después? Ya. Eso era mi punto varios. Gracias, diputada Bulnes. ¿En varios hay algún otro tema? Después le damos un espacio. Usted tiene un varios, con mucho gusto. Tiene varios. Por favor. Gracias por el vario. Yo creo que siempre es importante la presencia de ustedes en comisiones. Yo creo que nos han colaborado muy bien también cuando han estado conectados en forma telemática. Entiendo que ahora, claro, en general se terminó el sistema telemático, pero si lo acordamos, entiendo que es por unanimidad. Por supuesto que eso puede ser así. Y evidentemente, cuando puedan, también les vamos a pedir que estén acá con nosotros, porque también permite una interacción más fluida, pero por mi parte por lo menos me parece bien la posibilidad de que puedan por lo menos estar siempre conectados telemáticamente, pero necesitamos la unanimidad, así que consulto si es que hay acuerdo de la comisión. Presidente. Diputado Badía. Siempre es grato verlos a ustedes y tenerlos acá. Siempre. Yo estaba en una comisión en la mañana a las 8:30, porque esta Cámara de Diputados funciona desde esa hora con las primeras comisiones que tenemos en el día, ¿ya? Y son varias comisiones, y no solo los diputados estamos presentes a las 8:30, sino que el personal, la secretaría, siempre ahí, ¿ya? Porque normalmente, ¿qué es lo que se deja ver? De que trabajamos un par de horas, y eso no es así. Nosotros trabajamos, y el personal desde las 8 de la mañana y a veces hasta las 9 de la noche.
Y eso sin duda que merece un reconocimiento especialmente para el personal de las secretarías. Dicho eso, se tomó el acuerdo en esa comisión de la mañana a las 8:30 que excepcionalmente se iba a aceptar que se conectaran telemáticamente. Es la excepción, no la norma permanente. Entonces, yo en esas condiciones, presidente, yo doy el acuerdo, de lo contrario, no lo daría. Que sea excepcionalmente. Gracias, diputado Bobadilla. Diputada Nullao. También tuve la oportunidad de estar en una sesión a las 8:30 horas y la verdad es que con la buena disposición cuando se trata en este caso de vivienda y de los asesores legislativos que están de manera permanente en la comisión, por lo tanto ellos tienen la posibilidad de considerarse que pueden estar telemáticamente. De manera especial cuando se convoque a la señora subsecretaria o al señor ministro, ellos concurren de manera presencial, pero cuando se trata en este caso de a quienes les toca estar de manera permanente por los diversos proyectos que se tienen que llevar en las comisiones, también se ha tenido la disposición de poder permitir que ellos lo puedan hacer telemáticamente, como a su vez algunos invitados que por diversas materias no se van a encontrar o van a tener alguna dificultad de viajar. Así como también durante mucho tiempo se le dio la oportunidad a muchos parlamentarios que se podían conectar telemáticamente y a otros que también podían venir 5 o 10 minutos a las comisiones sin el cuestionamiento de nadie en absoluto. Entonces también es importante flexibilizar ante la situación especial que cada una de las personas les toca en un momento determinado establecer. Y por lo tanto todos aquí hemos tenido la buena disposición y el buen ánimo y la construcción de poder generar una comisión que nadie se sienta excluido, que nadie se sienta obligado, que las opiniones son importantes y estas son escuchadas por todos los presidentes que hemos tenido. Gracias. Gracias, diputada Nullao. Yo no sé si les parece, se requiere unanimidad, por lo tanto, el diputado ha hecho un planteo. Yo creo que la disposición general del Ministerio de estar con nosotros, acompañar el proceso, las sesiones, pero también creo que efectivamente hay muchas veces en que tocamos algún aspecto puntual, entonces quizás no es necesario que estén acá con nosotros, sino que les podamos consultar, porque también nos sirve a nosotros, nos ayuda a nosotros. Entonces, el carácter excepcional, yo entiendo que uno nunca sabe exactamente dónde definirlo, pero entiendo cuál es el planteo que se hace y no sé si estaríamos de acuerdo en esas condiciones como para aprobarlo. ¿Estaríamos de acuerdo? Aprobado. Le voy a dar la palabra por varios también al diputado Beltrán, considerando que tenemos 3 minutos y vamos a suspender para dar quórum en la sesión y después continuamos. Diputado Beltrán. ¿La del oficio? No, quería invitar. Ah, no, sí, por supuesto. No, lo de la invitación sí, que tomo nota de la secretaria. Toco la campana por la invitación. Diputado Beltrán, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve, solamente solicitarle su autorización para que pueda concurrir el alcalde de la comuna de Curacautín y el alcalde de la comuna de Coyipulli por unos temas puntuales de ambas comunas. A la comisión, sí, junto 10 minutos para cada uno, por favor. Coyipulli. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto, diputado. Propongo lo siguiente, hay una propuesta de invitar a los alcaldes, hay una propuesta de invitar a un comité, no, una junta de vecinos. Usted menciona una fecha, pero permítanos con la Secretaría después de ver cuál es la fecha adecuada, porque hay algunos otros que están también en lista de espera y en función de eso ajustamos las fechas, pero me parece muy bien. Lo último, antes de suspender unos minutos, tenemos el acuerdo de un oficio que hablamos antes y de los invitados y estaríamos de acuerdo entonces en que extendemos invitación a los 2 ministros, a la ministra y el ministro, para concurrir a hablar particularmente del tema de los terrenos. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Acordado.
Les propongo entonces que... ¿Tenemos algo más pendiente? No, después entramos en el proyecto. Suspendamos, ¿qué será? 15 minutos, sí. ¿Les parece bien? Son las 15:30 hasta las 15:45 y retomamos después de dar quórum en la sala. Sí, perfecto. Antes de entrar al proyecto que íbamos a revisar hoy día, el diputado Borges nos pidió ver un varios. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los colegas diputados de esta comisión. Yo no pertenezco a esta comisión, en algún momento ojalá pueda pertenecer, pero quiero hacer una solicitud, estimado presidente, para ver si los colegas pueden aprobarla. Es para un proyecto de vivienda que hay en la comuna de Castro, que se llama Proyecto La Chacra, y el comité que me solicita información es Comité Los Sauces. En algún momento estuvieron un proyecto con una carta GAN que tenía los meses y los años, y me parece que este año no han tenido información. Entonces me gustaría que nos pudieran informar el Ministerio de Vivienda y la Seremía Regional de los Lagos la información concreta de los plazos de la carta GAN que existe con el proyecto La Chacra, estimado presidente. Gracias, diputado. Entiendo entonces lo que usted está solicitando es que oficiemos para al Ministerio y a la Seremía de los Lagos. Sí, Ministerio de Vivienda y Seremía de los Lagos. Perfecto, así lo haremos. ¿La Secretaría? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Perfecto, diputado, muchas gracias. Gracias, presidente, y como dije, en algún momento me gustaría integrar esta comisión. Gracias. Muy bienvenido por acá, pues. Bien. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley. Iniciamos moción de la diputada Orsini, señora Orsini Santibáñez, y del diputado quien habla, que modifica la ley 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos para regular los requisitos de postulación al arriendo, establecer un estatuto de la garantía que causara la obligación del arrendador y prohibir el cobro de las rentas en unidades de fomento y otros cobros abusivos correspondientes al boletín 16.019-14. ¿Asiste telemáticamente? ¿Sí? ¿Dice acá? La señora... Asiste telemáticamente el gerente general de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades, ANOCOPRO, don Patricio Muñoz Gómez. ¿Estará por ahí? Sí, ahí lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Junto al abogado señor Jorge Delgado Gunkel, que está también o no se lo acompaña. Sí, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y también está hoy día la economista señora Michelle Lavé, que ahí la veo también conectada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sin audio. Muy buenas tardes. Y por supuesto nos acompaña aquí doña Verónica de la biblioteca. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Usted es parte de la mesa. Y nuevamente saludamos a nuestros amigos del Ministerio, a doña Janet y a Vicente. Así es que estamos comenzando a ver este proyecto de ley y para eso tenemos algunos invitados. Hoy día entiendo que tenemos también invitados para la próxima sesión. No sé qué es lo que es el ruido que tenemos. Sí, no, ya lo... Ya. Así que vamos a partir por darle la palabra a la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades. No sé quién va a tomar la palabra, si es don Patricio Muñoz o quién ustedes determinen. Patricio, ¿comienzo yo? No, parto yo. Adelante, tienen la palabra. Sí, cómo no. Sí, bueno, primero muchas gracias por considerarnos e invitarnos a esta comisión. Y nuestra presentación va a ser de dos partes que vamos a hacer en realidad bastante breves para avanzar. En relación, ¿verdad?, a la modificación de la ley 18.101 que tiene que ver con los arriendos de predios urbanos. Lo que a mí me toca constatar primero es recordarles que
los contratos, ¿verdad? De por sí tienen algunas características que son consensuados, son bilaterales y son temporales. En el momento, en alguna de las observaciones que va a hacer Jorge, va a hacer algunas consideraciones y algunas sugerencias al proyecto, sobre todo en relación en lo que tiene que ver con la relación entre cliente y corredor de propiedades, ya que el cliente, cuando desea contratar a un corredor de propiedades, firma una orden de visita y firma, ¿verdad?, un contrato de servicios, como así también el dueño de la propiedad, cuando decide contratar un corredor de propiedades, también firma un contrato que es una orden de arriendo. Independientemente que podría darse el caso que un corredor de propiedades se enfrente con un segundo corredor de propiedades en el arriendo de una propiedad. Pero esta relación corredor de propiedades, cliente que desea arrendar, o cliente arrendatario o cliente arrendador, es una relación que se da en forma, digamos, natural, parte del ecosistema y de la actividad en sí. Eso quería dejarlo claro. Jorge va a hacer el detalle y les va a presentar algunas observaciones que tienen algunos del texto que nos enviaron, y espero que sea de gran ayuda para la comisión para generar una ley que ayude y favorezca mejor la actividad. Muchas gracias, don Patricio Muñoz. Entonces le damos la palabra a don Jorge Delgado. Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo también a toda la comisión y personas que están integrando en este momento la sesión, sea telepáticamente o en forma presencial. Quiero a continuación dar algunas observaciones que podemos realizar nosotros como Anacopro al proyecto presentado, y para mejor entender, no sé si se podrá presentar en pantalla. Sí, aquí están preparando. Sí, ahí se Ahora puede presentar, debería estar autorizado. Está habilitada compartir. Sí, ahí está ese. Ahí parece que se está viendo, ahí parece. Sí, está corrido, pero se está viendo. A ver. No lo enviaron. ¿No se puede ver? Sí, sí, ahora vemos, correcto. De Perdón, todas maneras, justo lo había sacado, perdón. no, estábamos viendo. Ya, perdón. Igual después le vamos a pedir que lo envíen, siempre puede Sí. ser bueno que podamos disponer del documento. Ahí se Sí. ve perfecto. Ya. Quiero partir, digamos, a ver, ahí, no sé cómo se ve ahí parece que está. Ya. Estamos viendo bien, así que adelante, avancen. Ya, voy a partir entonces por el proyecto artículo por artículo, tal como está presentado, y dando las indicaciones, las observaciones que podemos realizar. En la parte modifíquese el artículo 18K de la ley 18.101, señala que asimismo serán aplicables en lo pertinente a las acciones de incumplimiento de obligaciones contractuales de arrendamiento impetradas por el arrendatario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 bis. Yo propongo al final un 20 quater, y también en este caso sería aplicable, si así lo estima la comisión, tenerlo presente y poder incluirlo en el proyecto de ley. En relación a el segundo, incorpórese un nuevo artículo 19 bis del siguiente tenor, que comienza señalando en las ofertas públicas de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles regidos por esta ley, los arrendatarios podrán señalar un listado de requisitos de postulación a cumplir por los potenciales arrendatarios. Aquí yo sugiero una redacción nueva respecto, porque se va a presentar el problema ¿qué se entiende por ofertas públicas? Tal como señalaba Patricio Muñoz,
la relación que existe entre el arrendador y el arrendatario viene muchas veces dada por la intervención de un corredor de propiedades. No necesariamente siempre va a dar el caso de que arrendador y arrendatarios sean personas naturales y que no se conocen y no haya una relación entre ellos. En este sentido, nosotros como Asociación Nacional de Corredores de Propiedades señalamos que existe, por un lado, una persona natural que tiene un bien que firma un contrato con el corredor de propiedades. Esa es una orden de arriendo. Y por el otro lado está una persona que anda buscando un arriendo y firma una orden de visita. Entonces ahí tenemos dos personas que están unidas por un corredor de propiedades, pero no hay una oferta pública de contrato, sino hay relaciones contractuales a través, en este caso, del corredor de propiedades. Por eso nosotros proponemos modificar este texto y colocar dentro de los requisitos para suscribir contratos de arrendamiento de bienes regidos por esta ley, los arrendadores podrán señalar un listado de requisitos de postulación a cumplir por los potenciales arrendatarios, siempre y cuando estos resulten razonables para la evaluación económica, laboral y demás pertinentes que permitan de manera objetiva evidenciar que se les dará fiel y eficaz cumplimiento a las obligaciones del contrato. Lo anterior, pues, señalamos nosotros que ni la ley ni el proyecto en trámite define qué se debe o qué se entiende por oferta pública de un contrato de arriendo. Y además no solo se requiere de una evaluación económica, sino laboral, en este caso, para determinar eventualmente si tiene la capacidad económica de poder arrendar el bien que está pretendiendo arrendar. En el inciso segundo no tenemos observaciones. En el inciso tercero, aquí se sugiere modificarlo en los siguientes aspectos. En el literal B del inciso 19 bis, sugerimos, exigen otorgar medio de identificación del postulante únicamente el carnet de identidad chileno. Sugerimos nosotros que se modifique y coloquen exigen otorgar como medio de identidad del postulante únicamente una cédula de identidad chilena, que es el término que se ocupa. El término carnet de identidad es un término que no está de acuerdo con la legislación. En el literal C y D se sugiere eliminarlos, porque en este inciso en particular dice: constituirán una presunción de discriminación arbitraria sancionable de acuerdo al procedimiento establecido en el título 2 de la ley 20.609. Pero debemos recordar que la ley 20.609 no permitiría, como está redactada y como es el fin de esta ley, incluir estos dos literales, el B y el C, que son exigencias de otro tipo, que nosotros las hemos incluido en un artículo 24, que lo voy a leer al final. Entonces, sugerimos sacarlos de aquí y colocarlos en un 24, que serían algunas de las causales de eventual nulidad. Seguimos avanzando a donde señala: incorpórese un nuevo inciso tercero al artículo 20 del siguiente tenor. En ningún caso la renta podrá pactarse en unidad de fomento. Aquí sugerimos el siguiente texto: la renta de arrendamiento solo se podrá pactar en pesos chilenos, porque de la forma que está redactada, echa la ley, echa la trampa. Se podrá señalar, ¿no es cierto?, que la renta de arrendamiento se podrá pactar en dólares o en otra forma distinta, ¿no es cierto?, pero se va a burlar el espíritu de la ley, que en este sentido es que se pacte en pesos. Y de esta forma, ¿no es cierto?, con la redacción que proponemos, queda claramente que solamente la renta de arrendamiento se puede pactar en pesos. Cualquier otra forma es totalmente ilegal. Avanzando esto, el proyecto dice: incorpórase un nuevo título 20 bis del siguiente tenor.
Y en el inciso primero señala: en los contratos de arrendamiento regidos por esta ley, el arrendador podrá exigir al arrendatario que cautione sus obligaciones mediante una garantía que deberá pactarse expresamente por escrito y entregarse ante notario con las instrucciones de pago correspondientes a las reglas de descuento y restitución que a continuación se establecen. Quiero señalar que no todos los contratos de arrendamiento en Chile, las firmas son autorizadas ante notario. Inclusive, no es necesario muchas veces firmarlo ante notario, aunque la nueva ley así lo exige. Hay contratos de arrendamiento que se firman de manera electrónica, de conformidad a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Hay muchas plataformas hoy en día que están prestando este servicio, y los corredores de propiedad y personas que firman contratos directamente entre ellos y el arrendador y arrendatario, sin la intervención de un corredor, usan esta plataforma y firman. Entonces, incluir que es obligación entregar al notario la garantía tendría dos inconvenientes. El primero de ellos es que encarece todo el sistema para que una persona pueda firmar un contrato de arrendamiento, porque además va a tener que pagar al notario. Y me imagino que los notarios no tienen la capacidad para recibir todas las garantías que caucionen los contratos de arriendo, porque en Chile son, pero infinidad, miles de contratos de arriendo que se firman mes a mes, y esto estimo yo que debería consultarse a los señores notarios si tienen la capacidad física para ellos tener este resguardo porque va a tener que ser o en efectivo, porque el arrendatario paga en efectivo esa garantía. Entonces creo que aquí se podría producir algún tipo de problema con respecto a los notarios. Y segundo, que encarecería el sistema para arrendador y arrendatario. En el inciso segundo dice: la garantía deberá ser siempre equivalente en dinero y no podrá exceder el valor equivalente en renta. En eso estamos totalmente de acuerdo. En estos momentos hay una infinidad de contratos que no son suscritos por nuestros corredores de propiedades, por lo menos, que la garantía que se exige son 2, 3 y hasta 4 veces el valor de una renta mensual, y en algunos casos hemos visto, nos han reclamado a nosotros, que están exigiendo 12 cheques, uno por cada mes de renta de arrendamiento, lo cual es totalmente contraproducente para los intereses del arrendador, del arrendatario. En el inciso tercero, se propone eliminar del texto la expresión u otras, porque viene enumerando que terminado el contrato de arrendamiento por cualquier causal, procederá a la restitución íntegra de la garantía reajustada en el mismo término en que se efectúa el reajuste del valor de la renta, salvo que existan obligaciones insolutas. Y ahí las empieza a nombrar: agua, gas, servicios de comunicación, derechos de aseo, dice u otra, y después dice multas comunitarias, reparaciones. O sea, el u otra lo coloca dentro de esta enumeración, estimándose que debería ser al final, o definitivamente eliminarla como se propone hacerlo. Y la parte final dice: y cualquier otra obligación pendiente que deba ser solventada por la demandante de acuerdo al contrato. No queda claro a qué demandante se refiere. Aquí tenemos dos partes: arrendador y arrendataria. No hay demandante y demandado. Proponemos que esta última parte se corrija y se coloque: y cualquier otra obligación pendiente que deba ser solventada por el arrendatario según las estipulaciones del contrato. Pasando al inciso cuarto, que señala: en caso de que existan obligaciones pendientes al momento del término del contrato, el arrendador podrá descontar del monto caucionado las obligaciones insolutas, informando debidamente al arrendatario el valor y causa de cada uno de los descuentos efectuados, pudiendo llegar hasta el total del monto caucionado, de acuerdo a informe simple de las reparaciones y descuentos efectuados, extendiéndose ante el notario que se encuentre en poder de la garantía. Aquí, como les señalo nuevamente, encontramos que no es prudente que la garantía quede en poder de un notario,
por cuanto encarece el sistema y me imagino que los notarios no tienen la capacidad física de mantener en su poder estas garantías. Por lo anterior se propone un texto que está más relacionado en la práctica cómo se hace. Se lo señalo brevemente antes de leer el texto. Cuando termina un contrato de arriendo, en la práctica, se hace un acta de entrega, tal como al principio del contrato de arrendamiento se hace un acta de entrega del inmueble de arrendador a arrendatario. Al final se hace al revés, se hace la entrega del inmueble de arrendatario a arrendador. Y en cada uno de estos acontecimientos se firma un acta. Cuando se recibe el arrendatario del inmueble que arrendó, firma un acta y firma el inventario. Eso es lo normal. Eso es lo que se realiza cuando hay un corredor de propiedades. Y al final, cuando se va, también se revisa el mismo inventario en presencia del ex arrendador en este caso, y se señalan todas las cosas que están mal. Quedó mal pintada la muralla, falta el interruptor, falta esto, falta lo otro. Y ahí proponemos nosotros, y es lo que se hace, se da un plazo de 10 días comúnmente para que el ex arrendador solucione esto a su costo. Si no lo hace, ahí recién el arrendatario hace uso de la garantía para poder restituir el inmueble al estado en que fue entregado. Por eso nosotros proponemos un texto que señale las partes del contrato de arriendo, arrendador y arrendatario, ¿no es cierto? Dentro del plazo de 5 días contados de la fecha de término del contrato, deberá extender y suscribir un acta de entrega de inmueble, debiendo dejarse constancia de deudas del inmueble, de reparaciones locativas que deban efectuarse para dejar el inmueble en las mismas condiciones que fueron entregadas. El arrendatario tendrá el plazo de 10 días para solucionar a su costo las deudas y efectuar las reparaciones y trabajos tendientes a dejar el inmueble en las mismas condiciones que fue entregado. Vencido este plazo y no habiéndose solucionado las deudas y o problemas, el arrendador estará facultado para descontar del monto caucionado las obligaciones insolutas y las reparaciones que consten en el acta de entrega, pudiendo llegar hasta el total del monto caucionado. Igual facultad tendrá el arrendador si el arrendatario, informado de que debe concurrir a firmar el acta de inmueble, no concurre a hacerlo, perdiendo así su derecho a objetar los montos posteriormente. O sea, informado el arrendador que debe concurrir, la parte final, ¿no es cierto?, que dice esto, que debe concurrir a firmar el acta de entrega del inmueble. Si no concurre y existen distintos daños o perjuicios en el inmueble que puedan ser solucionados con esta caución, el arrendador no los puede objetar después si él no concurrió de manera diligente a entregar el inmueble. Posteriormente, el inciso quinto, sexto, séptimo, no tendríamos ninguna observación. Y respecto, como les señalaba, proponemos agregar, perdón, está primero el 20 ter. El 20 ter también señala lo que está ahí marcado con amarillo, y si estos fueran contratados exclusivamente por el arrendador. Debo señalar, dice, el servicio de corretaje, en caso de existir, siempre será de cargo de la parte contratante del mismo. Aquí, como señalamos al principio, tanto Patricio como yo, las dos personas contratan, en este caso, a un corredor de propiedades. Por un lado, contrata el arrendador y pacta una comisión que comúnmente es de la mitad de la renta mensual, y por el otro lado viene el arrendador que busca un corredor de propiedades señalándole algunas características de la propiedad que desea y firma una orden de visita. Entonces, aquí las dos personas son contratados, están contratando. Y por eso se puede prestar para algún tipo de mala interpretación respecto de lo que es la ley
del espíritu de la ley. Por eso se propone eliminar esa parte final que señala si estos fueran contratados exclusivamente por el arrendador, porque si se elimina eso, queda más o menos claro cuál es el espíritu que persigue el legislador, que es que siempre pague la persona contratante. Y como le digo, son contratos que tienen dos lados. Por un lado contrata el arrendador con el corredor de propiedades y por otro lado contrata el arrendatario con el corredor de propiedades. Y cada uno perfectamente puede pactar pagar media renta mensual. Y eso es perfectamente lícito y es lo que se hace hoy en día. No encontramos que haya alguna diferencia que pudiese manifestarse o que constituyera alguna arbitrariedad. Avanzando con esto, queremos señalar que nosotros proponemos la creación de un artículo 24, que aquí podríamos incluir los numerales B y C señalados anteriormente, y este artículo sería del siguiente tenor: adolecerán de nulidad absoluta y tendrán por no escritas las cláusulas que faculten al arrendador o a un tercero que no sea el arrendatario a notificarse de acciones judiciales que persigan el cumplimiento de obligaciones que impone el contrato de arriendo. Les voy a acompañar también, junto con esta presentación que tengo, un contrato de arriendo que es el típico que están haciendo muchas empresas que no contratan corredores de propiedades, sino que son empresas inmobiliarias que tienen 10, 15 departamentos por edificio. Entonces ellos tienen esta cláusula que a nuestro juicio es totalmente abusiva, porque ellos, si tienen cualquier problema con el arrendatario, lo demandan, pero como su cláusula dice que ellos mismos se notifican, el arrendatario jamás tiene conocimiento de una demanda en su contra, lo cual es totalmente inconstitucional porque todo el mundo tiene derecho a defensa. El segundo punto dice que adolecerán de nulidad absoluta y se tendrán por no escrita las que faculten al arrendador o a un tercero para suscribir o aceptar el nombre y representación del arrendatario, la suscripción de pagaré y o cambio, letras de cambio, con la finalidad de caucionar el cumplimiento de obligaciones que imponga el contrato. Nuevamente, debo señalar que vemos innumerables contratos que tienen incluida esta cláusula, lo cual también es abusivo y puede ser perfectamente regulado porque va de la mano con el espíritu de lo que esta ley busca, que es una paridad de derechos en cuanto a arrendatario y arrendador. No es posible que un arrendatario deba firmar un pagaré, siendo que si él incumplió, la ley faculta al arrendador, inclusive por como es la actual ley, un procedimiento monitorio. O sea, es totalmente rápido. No hay necesidad de tener un pagaré para que el arrendador persiga la renta que se le debe y la restitución del bien, por supuesto. Como tercer punto, aquí tenemos que adolecerán de nulidad absoluta y se tendrán por no escritas las cláusulas que exijan una doble acreditación. Estos son los numerales B y C, literales B y C que estaban anteriormente. Aquellos que exijan una doble acreditación de cumplimiento de requisitos, como por ejemplo exigir el cumplimiento de ciertos requisitos al postulante y además contar con un aval, y además documentar con cheques o garantías distintas a las reguladas. Esto se da a la mano con la anterior que señalaba que no se puede colocar o pedir un pagaré. Como número 4, aquellas que exijan la acreditación de ingresos por montos superiores a 2 veces el valor de la renta, que venía del literal C ya señalado anteriormente. Y finalmente, aquellas que establezcan que es de cargo del arrendatario los gastos que pueda ocasionar el cumplimiento de órdenes o disposiciones que pueda impartir la autoridad en razón de uso a que se destinará el inmueble, sean exigencias relativas a condiciones sanitarias, exigencias ambientales, municipales o reglamentarias. Últimamente se ha visto que esta cláusula también se está incluyendo de manera común
lo cual a nuestro parecer es bastante perjudicial para los intereses del arrendatario, toda vez que él no se puede hacer cargo de alguna orden o disposición que dicte la autoridad sanitaria. Debemos recordar, por ejemplo, que hace un tiempo, cuando se obligó a todos aquellos departamentos que tenían en su interior Califón, deberían tener un sistema de tiro forzado. Eso corrió por cuenta del propietario, y en este caso, con esta cláusula, se la estarían imputando que ese gasto debería ser del arrendatario, estimando nosotros que no corresponde y cualquier otro cumplimiento que sea por orden de una autoridad sanitaria, higiénica, ambiental o municipal o reglamentaria, sea de cargo del arrendatario. Estas son dos cuestiones, como verá la comisión, que tienen su origen en el nacimiento del contrato de arriendo y en el término del contrato de arriendo. Creemos que la idea de legislar es muy buena y nosotros realizamos este pequeño aporte con la finalidad de que se establezca de manera fehaciente cuáles son los derechos que debe tener un arrendatario, sin dejar de cumplir, por supuesto, con las obligaciones que le impone el contrato, que son necesarias para que se siga prosperando esta actividad. En nuestro caso, la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades, ANACOPRO, tiene alrededor de 1.700 asociados, los cuales el 95, 96, 97% actúan de manera ética y no hay ningún problema, no hemos tenido problemas mayores. Y aquellos que se han escapado de la regla han sido sancionados y han sido eliminados por su actuar inmoral. La necesidad de arreglar esto creemos que es imperativa, porque es un buen proyecto de ley y con, repito, nuestras pequeñas observaciones esperemos que sean acogidas y podamos, si necesitan alguna otra colaboración, seguir colaborando con ustedes. Eso es todo cuanto puedo señalarle, señor presidente. Muchas gracias, don Jorge, y también agradecemos a don Patricio de ANACOPRO. Creo que es muy interesante el análisis que ustedes han hecho del proyecto y también las propuestas que ustedes hacen respecto a los distintos artículos. Voy a dar la palabra, pero antes quisiera plantear algunas reflexiones. Yo entiendo de lo que usted ha dicho que en primer lugar ustedes están de acuerdo con la idea de legislar, me parece importante, y de los 5 grandes temas planteados en el proyecto, me pareció que el que habla de no cobrar en UF, ustedes están de acuerdo, el de un mes de garantía, ustedes están de acuerdo, el de no pedir más de medio mes de sueldo, ustedes están de acuerdo, lo eliminan arriba y lo ponen en otro lugar. Y hay diferencias, me parecen algunos que tienen que ver con los requisitos, pero también en principio están de acuerdo. Y hay una diferencia con respecto a quién paga el corredor y con el tema del notario. Yo tengo 3 reflexiones o preguntas que le quisiera hacer. Una es, usted dice que el notario no tendría la capacidad física, o los notarios, algunos de los notarios no tendrían la capacidad física para poder recibir garantías que pueden llegar a ser miles o decenas de miles, pero en realidad esto, yo no me imagino que esto tenga que ser papeles, cheque o efectivo guardado en una caja fuerte. Esto perfectamente puede haber una cuenta corriente en la cual se van depositando estas garantías y por lo tanto no hay un problema de espacio físico y esto simplemente requeriría un archivo electrónico, una planilla Excel o algún otro sistema de registro en el cual el notario puede ir llevando registro de las garantías recibidas u otra fórmula, en fin, pero digo, no veo que haya un problema de índole físico. Uno de los problemas que nosotros vemos y por qué incorporamos la idea de notario se incorporó es porque, y no me queda claro de lo que usted dice, a pesar de que se planteen plazos para la devolución de las garantías, distintas fórmulas, en la práctica todos creo que sabemos que hay
un serio problema, y es decir, hay una cantidad enorme de casos en los cuales la garantía en definitiva no se devuelve, nunca se concreta esa devolución. Y por eso es que entiendo que en el proyecto se plantea que exista un tercero involucrado, que en este caso es el notario. Y una tercera reflexión es respecto de que el contrato hoy día lo realizan, hay contrato tanto del arrendador como el arrendatario, claro, pero es un poco una ficción, porque en realidad si hoy día el arrendador hace un contrato con el corredor de propiedades, el arrendatario no tiene otra posibilidad, el arrendatario potencial no tiene otra posibilidad sino firmar esa orden de visita, en fin, con lo cual queda inmediatamente también como contratante, digamos, de los servicios del corredor. Pero eso es por la forma que tiene actualmente el sistema. Entonces, claro, es verdad lo que usted dice, hoy día ambos son contratantes, pero lo son porque la segunda parte no tiene ninguna otra opción sino firmar ese contrato de visita, pero en realidad es una la parte que contrata el servicio, que puede ser cualquiera de las dos, en realidad no necesariamente sea el arrendador, a veces es un arrendador que quiere ofrecer una propiedad y en otras ocasiones puede ser alguien que busca una propiedad que contrata, por lo tanto, un tercero, en este caso un corredor de propiedades, para que le ayude a encontrarla. Pero la otra parte no tiene otra opción sino que la de firmar y de ese modo se convierte automáticamente en contratante. Y justamente entiendo que el proyecto lo que busca es que quien contrata el servicio originalmente sea quien pague el costo y el precio que corresponda por ese servicio. En fin, son algunas, le dejo ahí planteados los temas, pero vamos a abrir también la palabra a otros diputados y diputadas. Tenía la palabra, sí, la diputada Bulnes, después la diputada Orsini. A mí me pareció muy interesante la exposición, presidente, me pareció muy interesante la exposición de la persona, del señor Delgado, don Jorge Delgado. Pero me preocupa en el proyecto que de alguna manera el contrato de arrendamiento es un contrato bastante regulado en el Código Civil. Nosotros tenemos el sistema de los contratos nominados, el contrato de arrendamiento es un contrato muy regulado. ¿Cómo influye? Y aquí se ingresa en determinadas materias que corresponden al Código Civil y que efectivamente están reguladas en el Código Civil. Entonces, a mí me gustaría, y lo estaba hablando con la Biblioteca del Congreso, ver bien cómo chocan algunas de estas disposiciones con las disposiciones y en qué tendríamos que alterar el Código Civil, porque si hacemos una legislación paralela, resulta complejo. Y me preocupa en ese sentido. Y también hay una serie de normas que, la verdad, yo creo que vamos a tener que entrar a analizar más profundamente. No me quedó totalmente clara, aunque creo que la exposición del señor Delgado aclara bastantes cosas, digamos. Pero a mí, en principio, el proyecto de ley me parece un poco, no quiero usar la palabra confuso porque me parece que podría ser, pero me tendería a confundir, no es que sea confuso, es que a mí me confundiría con las normas que conozco sobre el contrato de arrendamiento y la ley 18.101 en general. El interés que tiene es el procedimiento. El procedimiento, cómo se modifican las normas de procedimiento y no las cláusulas contractuales. Entonces, si son las cláusulas de los contratos de arrendamiento, tendríamos que entrar a modificar el Código Civil y ver cómo modifican estas cláusulas que se pretenden en esta ley, cómo se modifican estos artículos, cómo modifican el Código Civil. Porque no se están refiriendo propiamente a la ley 18.101, sino que es una... ¿Son todas modificaciones de la ley 18.101? O sea... No, sí lo leí. Entonces ahí me gustaría el informe de la Biblioteca del Congreso.
Ese es mi problema, digamos, un problema de técnica jurídica, por así decirlo. Más que de la idea matriz, digamos. Me parece bien perfeccionar el código de arrendamiento, pero el contrato de arrendamiento, pero me parece que como técnica jurídica podríamos usar una técnica más adecuada a lo que es nuestro sistema civil, digamos, y no entrar a innovar dejando otras normas vigentes, digamos. Entonces, ahí me complica mucho. Gracias, diputada Una. Diputado Orsini. Gracias, presidente. Primero, señalar que cada una de las modificaciones son modificaciones a la ley de arrendamiento. No hay ninguna modificación a un cuerpo legal distinto. Esa es la ley que regula el contrato de arrendamiento, que está en la ley 18.101, que regula el contrato de arrendamiento, y ahí están todas sus modificaciones. También señalar que en la sesión anterior vino la Biblioteca del Congreso y hizo un informe y una exposición de dicho informe. Por lo que están ahí también sus recomendaciones y entiendo que fueron todas bastante favorables. En tercer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Corredores por su presentación y sobre todo por su disposición. Si bien yo estaba en la sala interviniendo, mi equipo estaba acá y me fueron mandando por WhatsApp y por señales telemáticas todas las observaciones que se hicieron, y la verdad es que nos parecen todas bastante atendibles, y sobre todo queremos valorar la disposición a legislar que han planteado las asociaciones de corredores de propiedades. Solo hay una cosa que me parece de la presentación que fue un punto que creo que es importante poder dilucidar, que tiene que ver con el cobro del corretaje. Señalaban las asociaciones de corredores que que ambas partes firmaban el contrato, por tanto ambas partes tenían que dividirse en partes iguales el cobro del corretaje. Sin embargo, la práctica y quienes nos han instado a presentar este proyecto de ley nos han señalado que ocurre que cuando una persona contrata a un corredor de propiedades para que éste pueda mostrar su propiedad, por ejemplo, se la muestra a 60 personas. Es un trabajo que le toma 60 horas, pongámosle, y la persona que contrata, claro, ocupa en menor medida el servicio, se mete a una página de internet, encuentra el departamento o el inmueble que quiere visitar y en esa sola oportunidad lo va a ver. Entonces, a mí me parece que es evidente que hay una diferencia en el servicio que se presta para la parte que contrató el servicio que para la parte que simplemente ocupó este servicio en una sola oportunidad, que fue cuando vio el inmueble. Entonces yo quisiera preguntar si es que a nosotros no nos convence la figura del 50 y 50 y a ustedes no les convence la figura del 100-0, si es que quizás podríamos explorar otra posibilidad en la que sea, por ejemplo, 70-30, 80-20, 40-60, o si pudiésemos encontrar otra fórmula que nos ayude a hacer más justa la distribución de los recursos ocupados en atención a los servicios prestados. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada Orsini. ¿Algún otro diputado o diputada? Si no, no sé si don Jorge o don Patricio quieren responder a las intervenciones. Señor presidente. Adelante. A ver, desde el punto de vista, como decía la señora diputada Orsini, aquí hay distintas formas de lograr un contrato de arrendamiento. Muchas veces se da que es el mismo dueño el que pone un aviso. Hoy en día existen infinidad de plataformas en internet que se lo permiten, y él sube su propiedad, la arrienda él mismo, y no hay una contratación de un tercero. En el caso que nos afecta a nosotros, la Anacopro, es cuando hay un corredor de propiedades como intermediario. Y en este caso, hasta el día de hoy, se usa, y por muchos años es la costumbre de que pagan mitad y mitad. Y claro, lo que dice la señora diputada es de toda lógica, que es ¿por qué tengo que pagar yo por el servicio que me están prestando una vez si el corredor de propiedades a lo mejor tuvo que mostrar 30, 40 veces la propiedad?
Y ahí es de toda lógica que la mayor parte de ese gasto que se está haciendo hacia el corredor de propiedades lo pague el propietario o la persona que está encargando el arriendo. Y ahí estamos abiertos también a buscar una solución, pero que sea 70-30, 60-40, como decía, y que no necesariamente sea 50-50. Pero esa es una cuestión que debe dilucidarse en la ley. No puede quedar abierto estimamos nosotros, a la voluntad de las partes, porque si él sigue a la voluntad de las partes, va a seguir como está hoy día, porque el arrendador va a querer pagar solamente hasta el 50%, y por supuesto que el arrendatario va a tratar de pagar también hasta el 50%, y en esas condiciones, si no se especifica en la ley, no va a haber ningún avance en ese sentido y se va a seguir actuando como se ha hecho hasta el día de hoy. Eso respecto de lo que puedo señalar de los honorarios de los corredores de propiedades. Gracias, don Jorge. No sé si hay otra pregunta, si no le agradecemos a nuestro invitado, si tenemos también a otra invitada. Sí, sí, tenemos. Bien, le agradecemos a don Jorge y a don Patricio, y por supuesto se pueden quedar conectados, y vamos a darle la palabra a doña Michelle Labé, que también está invitada a la sesión de hoy, entiendo que es economista y que ha sido invitada a exponer también hoy día en la comisión. Doña Michelle. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera solicitar su permiso para poder hacer una presentación. La presentación ya está en manos de la secretaria, no sé si ustedes la tienen ahí o se la comparto a través de la pantalla. Sí, la tenemos, parece acá. Vamos a... O le pedimos a ella que la... Ella la ponga. Si usted la puede poner, ahí está, sí, nos aparece ahora. Perfecto. Entonces, obviamente yo, como usted lo dijo muy claramente, yo no soy abogada, así que los términos legales y dónde corresponde poner la legislación son temas que le corresponden a los abogados. Pero lo que yo quiero mostrarle es desde el punto de vista de los incentivos que se generan cuando uno trata de arreglar las leyes y deja de mirar algunos efectos. Por eso quiero ir uno por uno. El artículo 19 bis, yo no se los voy a leer completo, ustedes lo tienen más claro que yo, habla, ¿no es cierto?, de tratar de evitar la discriminación arbitraria, en el fondo tratar de evitar que se entregue información excesiva acerca, o que se le pida al potencial arrendatario información excesiva acerca de quién es, si está casado, si tiene hijos, cuál es la fecha de nacimiento, o sea, la edad, que en general es lo que se quiere saber, ¿no es cierto? O sea, datos que no necesariamente tienen que ver con las características crediticias. Y, ¿no es cierto?, está el tema de la doble acreditación de los requisitos de cumplimiento. Déjenme decir por qué un arrendador solicita información de un potencial arrendatario. ¿Por qué le pide un certificado de matrimonio? ¿Por qué le pide un certificado de nacimiento u otro similar? Bueno, el objetivo del arrendador es conocer quién va a arrendar su casa. Recuerden ustedes que cuando un arrendador lo que hace es ofrecer su casa en arriendo, es su activo. Y en el fondo el arrendador tiene como objetivo que su activo no sea mal utilizado, que ojalá, ¿no es cierto?, la gente que viva ahí cuide su casa, porque obviamente a todos nos cuesta comprarnos una casa. Cuando le preguntan si está casado, si tiene hijos, quiere saber cuánta gente va a vivir, por qué, y ahí saltan preguntas como, por ejemplo, una persona que dice que es soltero y que vive solo, ¿por qué arrendaría una casa con 8 habitaciones? Surgen preguntas que la gente lo que hace en forma consciente o inconsciente es cruzar información para tratar de entender quién es la persona que está detrás. ¿Por qué? Porque resulta que yo le voy a pasar un capital que me ha costado mucho construir y que yo quiero que me lo cuiden. Eso es Doña Michelle, me da mucha lata, pero la voy a tener que interrumpir por problemas que suceden acá en el Congreso.
Nos están llamando de la sala a votar. Y tenemos que ir todos los diputados y diputadas que estamos acá en la comisión a votar. Y después se nos va a acabar el tiempo del horario de la comisión. Entonces servido en esto, me da mucha lata decirle esto, porque en realidad estaba esperando, estaba escuchando, pero es un problema que va más allá de nosotros. Estamos acá mirándonos y no tenemos mucho que hacer. Entonces, yo quiero saber si podemos, pidiéndole disculpas en nombre, creo, de todos los diputados y diputadas acá, si la podemos invitar al comienzo de la próxima sesión, porque señor presidente, usted me dice cuando está sonando acá el timbre como loco. Vaya nomás a cumplir con su deber. Ya, le pido disculpas. En ese caso, nosotros vamos a votar y por haberse cumplido el tiempo, se levanta la sesión.